Damas y caballeros, en el día de hoy, vamos a ver a los 3 personajes en la historia de la guerra que más impacto tuvieron en cuanto a su letalidad. Sin más dilación, vamos con el top. Top 3. Japón, principios del siglo XVII. El país estaba desgarrado por guerras de clanes, por espadas manchadas de sangre y honor. En ese mundo de acero y muerte, nació un hombre que se convertiría en una leyenda. Su nombre era Miyamoto Musashi. Desde joven conoció la batalla. A los 13 años libró su primer duelo a muerte. Y lo ganó. Su vida no sería otra cosa que una cadena interminable de combates. Durante más de 30 años vagó por Japón, sin maestro, sin señor, sin patria. Solo con su espada, su voluntad y un hambre insaciable de perfección. Musashi peleó más de 60 duelos mortales y nunca fue derrotado. Inventó un estilo único, 2 espadas, una en cada mano. Mientras otros samuráis seguían reglas, él destrozaba las normas. La espada era extensión de su cuerpo, y el cuerpo, extensión de su mente. Su duelo más famoso fue contra Sasaki Kojiro, el maestro del sable largo. Kojiro era temido, rápido como el viento, mortal como un rayo. La isla de Ganryu sería su campo de batalla. Musashi llegó tarde a propósito para quebrar el espíritu de su rival, y cuando apareció, no traía una espada de acero, sino un remo de madera tallado en el camino. Kojiro atacó primero, con un corte capaz de partir un hombre en 2, pero Musashi esquivó y con un solo golpe destrozó el cráneo de su enemigo. La isla quedó en silencio y la leyenda se hizo eterna. Con el tiempo Musashi dejó la espada y tomó el pincel. Escribió el libro de los 5 anillos, donde reveló que la verdadera victoria no estaba en derrotar al enemigo, sino en dominarse a uno mismo. Murió como había vivido, de pie, meditando, con la espada en la mano. Miyamoto Musashi, el samurái errante, el guerrero que nunca fue vencido, el hombre que transformó la guerra en arte, y el arte en eternidad. Top 2. 1941. La tierra tiembla bajo el avance imparable de la Alemania nazi. Millones de soldados cruzan la frontera de la Unión Soviética. Ciudades caen, ejércitos enteros se desmoronan. Y en medio de ese caos, una mujer de apenas 25 años decide alzarse contra la tormenta. Su nombre era Lyudmila Pavlichenko. Antes de la guerra era una estudiante de historia. Leía libros, soñaba con convertirse en académica. Pero la invasión cambió todo. Tomó un rifle, se presentó como voluntaria y pidió lo impensable. No ser enfermera, no estar en retaguardia, sino ser enviada al frente como francotiradora. Los oficiales se rieron. Una mujer con un fusil, decían, no era más que un estorbo. Hasta que Lyudmila demostró lo contrario. En su primera batalla, en Odessa, derribó a 2 soldados enemigos antes de que nadie entendiera de dónde venían los disparos. Desde ese instante los soviéticos supieron que no era una voluntaria cualquiera. Día tras día, la joven estudiante se transformó en un depredador silencioso, camuflada entre ruinas, esperando horas sin moverse, con la paciencia del cazador y la frialdad del verdugo. Los alemanes la llamaron la Dama de la Muerte, porque donde ella miraba, alguien caía. Con cada disparo su leyenda crecía. No solo cazaba soldados rasos, sino oficiales, exploradores, incluso francotiradores de élite enviados a matarla. Uno a uno fueron cayendo. La mujer que debía estar en la retaguardia se convirtió en el terror de los nazis en el frente. Sus compañeros contaban que en las largas noches de asedio, Lyudmila nunca temblaba, nunca retrocedía, y que cuando apuntaba lo hacía con una calma inhumana. Al final de la guerra, su cuenta era clara: más de 300 enemigos confirmados. 300 hombres que jamás volverían a luchar, porque una mujer, armada solo con un rifle y voluntad de acero, decidió detenerlos. Los nazis intentaron humillarla en propaganda, llamándola bruja, fantasma. Pero cada vez que intentaban atraparla, solo encontraban cuerpos en la nieve. Tras años de lucha, el gobierno soviético la envió al extranjero como símbolo de resistencia. Incluso en Estados Unidos, la gente se sorprendía al ver a una joven, elegante y seria, que llevaba en su espalda la cuenta de cientos de enemigos caídos. Top 1. Invierno, 1939. El cielo sobre Finlandia era gris helado, mortal. Desde el este avanzaba un gigante, la Unión Soviética. 1 millón de hombres, tanques, aviones,
cañones. Contra ellos, un pequeño país del norte, con apenas 300.000 almas dispuestas a luchar. Era la guerra de invierno, y en aquel infierno de nieve, entre bosques helados, nacería una leyenda. Su nombre, Simo Häyhä. Un hombre pequeño, callado, de apenas 1,60 m. Un campesino que cazaba en silencio entre los bosques de Carelia. No parecía un guerrero, pero en las semanas siguientes se transformaría en el enemigo más temido por todo un ejército. Vestido de blanco, se deslizaba entre la nieve como un fantasma, armado solo con un rifle Mosin Nagant sin mira telescópica. Decía que las miras brillaban con el sol y traicionaban al tirador. Él confiaba en su ojo, en su pulso, en su paciencia infinita. Cavaba fosas en el hielo, compactaba la nieve frente al cañón para que el fogonazo no levantara polvo. Llenaba su boca con nieve para que su aliento no se viera en el aire helado. Y esperaba, siempre esperando. El bosque se volvía su guarida, y cuando disparaba, el infierno caía sobre los soviéticos. Día tras día, uno a uno, los soldados rojos iban cayendo. Cientos, después miles, temían al enemigo invisible que cazaba en silencio. Lo llamaron la Muerte Blanca. Los soviéticos enviaron francotiradores de élite para cazarlo. Todos cayeron. Mandaron artillería arrasando bosques enteros, solo para acabar con él. Pero Simo sobrevivía. Siempre volvía, siempre disparaba. En apenas 100 días, sus bajas confirmadas superaban las 500. Otros cuentan que fueron más de 700. Ningún francotirador en la historia se acercó jamás a ese número. En los campamentos soviéticos, el solo rumor de que la Muerte Blanca estaba cerca helaba la sangre más que el invierno finlandés. Pero incluso, los fantasmas pueden sangrar. En marzo de 1940, casi al final de la guerra, una bala explosiva impactó en su rostro. Parte de su mandíbula y cráneo volaron en pedazos. Se dijo que había muerto, pero Simo no moría tan fácil. Estuvo en coma una semana y despertó el mismo día en que Finlandia firmó la paz. Su rostro quedó desfigurado, su vida marcada por la guerra, y sin embargo, jamás se consideró un héroe. Vivió en silencio, criando perros, cazando como siempre lo había hecho. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su puntería, solo respondió: practiqué mucho. Simo Häyhä, el hombre pequeño que desafió a un imperio, el campesino que se convirtió en leyenda, el cazador que en 100 días de invierno se volvió la Muerte Blanca. Y aún hoy, su nombre resuena como el disparo en un bosque helado, frío, certero, eterno. 3 nombres, 3 leyendas: Simo Häyhä, Lyudmila Pavlichenko, Miyamoto Musashi. Héroes que enfrentaron lo imposible, que transformaron la guerra en arte y que demostraron que la voluntad puede superar cualquier adversidad. La historia los recuerda, y mientras la recordemos, nunca caerán del todo. Esto es Ecos del Imperio.